Hola, desde el Departamento de Medio Ambiente de FEMPA voy a explicar cómo se puede llevar a cabo una gestión adecuada de los residuos. Una de las formas para llevar a cabo una gestión adecuada de residuos sería implantando un sistema de gestión ambiental, como puede ser la ISO 14001. Eh, por ejemplo, uno de los beneficios que nos proporciona la implantación de esta normativa sería detectar, por ejemplo, aspectos ambientales significativos y no significativos en nuestra organización y poder llevar un seguimiento de aquellos que sean significativos, establecer indicadores y mediante un control operacional intentar reducirlos. Además, se podrían detectar casos de emergencia ambiental y llevar a cabo planes de emergencia para poder mitigarlos. Pero lo más importante es detectar qué residuos generamos en nuestra empresa. Es decir, si son peligrosos o no peligrosos. Si son residuos peligrosos, serán, por ejemplo, un disolvente, un aerosol, aceites, y residuos no peligrosos, pues puede ser plásticos, cartón, madera, papel. ¿Cómo debemos de gestionar estos residuos de forma adecuada? Pues debemos almacenarlos alejados de la red de saneamiento, protegidos del arrastre por agua y por viento, y que el suelo sea impermeabilizado o pavimentado. Es decir, que en el caso de que haya alguna fuga de algún residuo no se pueda infiltrar en el suelo y así que se contamine el suelo. Y luego los residuos líquidos tienen que estar sobre cubiertos de retención para que tampoco se puedan verter al suelo. Este sería un ejemplo de cómo no hay que gestionar los residuos, es decir, no se pueden tener todos mezclados y sobre suelo no pavimentado, a la intemperie. Este sería otro ejemplo de cómo no se deben de gestionar. Y luego, ¿cuánto tiempo deben estar almacenados los residuos? Pues los residuos peligrosos no pueden estar almacenados más de 6 meses y los residuos no peligrosos, si van a ser destinados a valorización, tienen que estar un tiempo inferior a 2 años y si van a ser destinados a eliminación, tienen que estar menos de un año almacenados. ¿Y cómo deben estar identificados? Pues deben estar identificados con una etiqueta que la suele dar el gestor de residuos y en el que debe de aparecer de forma clara y legible el nombre del residuo, debe aparecer su código LER y su descripción, debe también de poner qué peligrosidad tiene ese residuo, el nombre, dirección y teléfono de la persona que ha generado ese residuo, la fecha a la que se envasó, porque como he mencionado antes, no puede estar si es peligroso más de 6 meses y si es no peligroso, dependiendo el tratamiento que se le vaya a realizar, pues entre 2 y 1 año almacenado. Y luego también se tiene que poner el pictograma como el que vemos aquí, el rombo con la exclamación hacia abajo. Como he mencionado antes, debe de ponerse el código LER, que el código LER es la identificación de ese residuo. Son una serie de números, en concreto son 6 números que identifican al residuo. En el caso de que sean peligrosos, como los dos últimos que vemos en la etiqueta, tienen un asterisco, que quiere decir que son peligrosos, y los que no son peligrosos no tienen asterisco. ¿Qué obligaciones tiene el productor de residuos? Vale, pues el productor de residuos tiene la obligación de asegurar el tratamiento adecuado de los residuos, disponer de acreditación documental, que eso se lo proporciona el gestor. Es una ficha que cuando viene el gestor te la da, en el que pone qué tratamiento se le va a hacer a ese residuo. Es decir, si se le va a incinerar, si se le va a valorizar o qué tratamiento se le va a realizar. También como productores tenemos la obligación de sufragar todos los costes de gestión que se le van a hacer que todos los trámites pues eso, de que venga el gestor y del cuarto de tratamiento de ese residuo tiene que sufragarlo el productor de ese residuo, informar de pérdida o escape de residuos. No se puede mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras sustancias, ya que se puede aumentar su peligrosidad, ya que el residuo en sí tiene una peligrosidad, pues al mezclarlo con otro residuo ya sería otro residuo completamente diferente y cambiaría su peligrosidad. No se pueden mezclar. Luego también se tienen que mantener los residuos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, es decir, de forma adecuada almacenados como he explicado antes. Se deben almacenar, envasar y etiquetar
y se debe mantener un libro de residuos, es decir, se lleva a cabo una trazabilidad de los residuos que se han generado y de los residuos que se ha llevado el gestor. Hay que llevar como una trazabilidad de esos residuos. ¿Qué documentación tiene que tener la empresa en relación con el medio ambiente? Es decir, ¿qué trámites tienen que tener? Pues tienen que estar principalmente dados de alta como pequeño o gran productor de residuos peligrosos. Tienen que llevar a cabo la memoria anual de residuos peligrosos. Tienen que tener, por supuesto, un contrato con un gestor autorizado y en el caso de que por su actividad puedan contaminar el suelo, se debe hacer un informe preliminar de suelos contaminados. Cuando tú te das de alta como pequeño productor de residuos, se te proporciona un número de identificación medioambiental, el denominado número NIMA, que son una serie de números, en concreto 10 dígitos. Con este número es como que tenemos, como que estamos dados de alta como productores y es como nuestro número de identificación. Eh, ¿Quién está obligado a darse de alta como pequeño productor de residuos? Pues aquellos que generen residuos peligrosos o aquellos que generen residuos no peligrosos, pero superior a 10 toneladas al año. Si tú generas residuos no peligrosos en una cantidad inferior a 10.000 kilogramos anuales o 10 toneladas, no estarías obligado, pero la verdad que sí que sería aconsejable. Y luego, por otro lado, si eres gran productor de residuos, es decir, que generan más de 10 toneladas de residuos peligrosos, tienes que llevar a cabo un informe cada 4 años de minimización de residuos. Es decir, tienes que poner una serie de medidas que tú vas a llevar a cabo para que esa cantidad de residuos peligrosos que tú generas, como que vas a intentar reducirlos. Luego, la memoria anual de productores de residuos peligrosos se debe hacer antes del 1 de marzo de cada año y lo deben hacer todas las personas que generan residuos peligrosos y deben de poner tanto los residuos peligrosos que ellos han generado como los que se ha llevado el gestor. Se debe de indicar, es como llevar una trazabilidad de lo que tú has generado y se ha llevado tu gestor siempre un año antes al año en el que tú estás creando la memoria. Es decir, si tú has presentado en 2023 la memoria, ha sido con los datos de recogida de tus residuos del 2022. Y luego hay que tener un contrato con gestor autorizado en el que te ponga claramente qué tratamiento se le va a hacer al residuo, se debe comprobar que estén dados de alta correctamente en la Generalitat como gestores autorizados. Y luego, si tu organización o empresa, por la actividad que se lleva a cabo, puede llevar a cabo contaminación del suelo, pues se debe hacer un informe preliminar de suelos contaminados. Que una de las actividades principalmente contaminantes del suelo serían estos ejemplos que yo he puesto, pero en el caso de que consuman pintura o barnices de base no acuosa, es decir, que no son en base agua, sino en base disolvente en cantidades superiores a 1 tonelada al año, cuando los focos potencialmente contaminantes del suelo se encuentran a la intemperie o sobre suelo no pavimentado, o cuando existen depósitos enterrados de sustancias peligrosas. Entonces, si tú, por ejemplo, llevas a cabo una actividad de las anteriores mencionadas, pero no tiene ninguna de estas tres causísticas, es decir, no consumes pinturas más de 1 tonelada, no tienes focos potencialmente contaminantes del suelo a la intemperie o sobre suelo pavimentado o no tienes depósito enterrado, no haría falta llevar a cabo un informe preliminar de suelos contaminados. Otro trámite que también es necesario llevar a cabo es el registro e inscripción de productores de producto. ¿Quiénes son los productores de producto? Pues son aquellos fabricantes de envases o envasadores. Pero también se considera productor de producto a, por ejemplo, una empresa que fabrique maquinaria o venda maquinaria. Si esa maquinaria la embala, la pone sobre un palé y demás, está poniendo en el mercado también esos envases, con lo que está cubriendo su maquinaria, por lo que también sería productor de producto y debería de registrarse e inscribirse como productor de producto. Para inscribirse hay que meterse en la página del Ministerio de Medio Ambiente
y registrarse como productor de producto antes del 29 de marzo de 2023. Una vez que estés registrado, te tienes que inscribir en el registro y tendrás que informar de la cantidad de envases que has puesto en el mercado nacional en las fechas que pone en la diapositiva. Primero tendrás que hacer como un ejemplo, una prueba, y ya después del 1 de mayo de 2023 al 31 de julio deberás de grabar o registrar los envases que hayas puesto en el mercado nacional en el 2021 y de agosto a octubre de 2023 los que hayas puesto en el mercado en el 2022. De igual manera, el impuesto al plástico, si eres fabricante de envases de plástico no reutilizable, deberás de declarar qué cantidad de plástico pones en el mercado, ya seas fabricante en el territorio nacional, como si, por ejemplo, exportas ese plástico de otros países, ya sea de Europa o de fuera de Europa. Una vez que pase aquí a territorio nacional, tendrás que declarar qué cantidad de plástico no reutilizable has puesto en el mercado. Y por cada cantidad de plástico no reutilizable deberás de pagar 0,45 euros el kilo de plástico. Y como he explicado, aquí se pone un poco más detallado las obligaciones y como he explicado, los que tienen que inscribirse en el registro del impuesto al plástico serán los fabricantes, los adquirientes intracomunitarios y los importadores.